Bien, a continuación vamos a presentar una ponencia muy particular que es la del profesor David Gómez Gamboa, quien es, por supuesto, abogado, egresado summa cum laude de la Universidad del Zulia, en Venezuela, año 2000, licenciado en Comunicación Social, mención de Desarrollo Social, egresado cum laude de la Universidad Católica Cecilia Acosta, Venezuela, 2008, es doctor en Ciencia Política, egresado de la Universidad del Zulia, año 2008, especialista en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid, España, año 2001. Tiene una especialidad en Derecho de las Nuevas Tecnologías y las Telecomunicaciones en la Fundación Universitaria San Pablo CEU de Madrid, año 2001. Se ha destacado como profesor universitario en la Universidad del Zulia, Venezuela, y la Universidad Rafael Urdaneta, Venezuela, de las cátedras de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Internacional Público. Actualmente es director de extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, Luz, y coordinador académico del doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad del Zulia. Es investigador acreditado del programa de estímulo a la investigación PEI. Fue consultor jurídico del Consejo Municipal de Maracaibo entre 2007 y 2014. Autor de varias obras y publicaciones en materia de derechos humanos. Quiero recordarles, o decirles, mejor dicho, que dado que las dos últimas semanas hubo una pequeña complicación para el profesor David Gómez Gamboa, cumpliendo con un compromiso internacional, pues no va a poder estar presente de manera online el día de hoy. No obstante, siendo previsivos, pues el profesor David Gómez Gamboa cumplió y grabó su conferencia y contamos con el audio vía MP4 y por supuesto le vamos a dar play para que ustedes tengan acceso y lo puedan escuchar. Por supuesto, nos perderemos la maravillosa ronda de preguntas, pero por supuesto les puedo facilitar correos para que entren en contacto con él directamente. Es una persona muy buena en esta materia, especialmente en materia de libertad académica, que es pionero aquí en Venezuela. Demos una bienvenida al profesor David Gómez Gamboa con su ponencia. Les saludo cordialmente, soy David Gómez Gamboa, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Para mí es todo un honor poder compartir con ustedes esta breve ponencia en el marco de la segunda jornada de Derecho Público del grupo investigativo Robert von Muhl en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra hermana Universidad de los Andes. Voy a hablar un poquito sobre los retos para la implementación de los principios interamericanos que aprobó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre del 2021, específicamente esos retos en Latinoamérica. Y lo primero que debería entonces abordar básicamente es un breve resumen de cuál es el significado de estos principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria en relación a sus contenidos. Y bueno, ratificar algunas ideas conceptuales sobre qué es la libertad académica como derecho medular de las y los universitarios, los cuales no solo son los profesores, las profesoras, el profesorado, sino inclusive también el estudiantado y los miembros de la comunidad académica. Y quiero resumir en 4 ideas medulares el contenido de estos principios interamericanos que sin duda alguna hoy representan lo que en derecho internacional se llama soft law. No son un tratado, pero es una declaración de principios, pero quizás su gran valor histórico es que de alguna manera estandariza los elementos básicos del derecho humano a la libertad académica. En efecto, estas 4 ideas con las que los quiero resumir, los principios interamericanos, se basan, uno, en que la libertad académica es un derecho humano, tanto individual como colectivo, consustancial a la idea misma de la democracia y del desarrollo, que se relaciona además con otras libertades fundamentales de forma interdependiente y habilitante. Hablemos un poquito de esta primera idea. El objeto, fundamentalmente, es la protección de la producción, discusión, diseminación, el compartir el conocimiento científico, pero también la participación de las y los académicos
en el debate crítico en relación a los temas, por ejemplo, que son de su experticia. Las y los universitarios críticos son sujetos que requieren especial protección, especialmente en contextos de restricción del espacio cívico, en contextos, por ejemplo, autoritarios. Y aquí, en este concepto, se puede aplicar, por ejemplo, la doctrina del derecho internacional que se ha usado, por ejemplo, para proteger a periodistas críticos en riesgo porque por su producción periodística, obviamente al criticar, por ejemplo, a regímenes autoritarios, etcétera, están en situación de vulnerabilidad. Pero además, el derecho humano a la libertad académica es independiente e interdependiente. Hablamos de un derecho humano autónomo, pero que se relaciona con otras libertades fundamentales, libertad de asociación, libertad de pensamiento, libertad de expresión, o con otros derechos humanos, derecho a la educación, por ejemplo, y tiene una función habilitadora en relación al ejercicio, por ejemplo, de otros derechos. De allí que esta idea la podamos resumir diciendo que sin universidades no hay democracias, porque al fin de cuentas las universidades libres, obviamente, son aquellos espacios que al fin de cuentas sirven como fábrica del pensamiento crítico, del conocimiento científico, y obviamente dentro de ellas debe debatirse, debe producirse ese conocimiento para impactar a la solución de los problemas en las sociedades, es decir, en la democracia. Y quiero dar un breve ejemplo. En la época de la pandemia 2020, cuando la Academia de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en Venezuela produjo un informe aplicando el método matemático, estadístico y haciendo una proyección de posibles casos de COVID en Venezuela, inmediatamente fue objeto de amenazas, represalias, amenazando justamente por parte de uno de los importantes voceros del gobierno con aplicarle la operación Tuntún. Algo parecido ocurrió, por ejemplo, en Nicaragua, cuando el profesor Miguel Orozco, director del Instituto de Investigaciones en Materia de Salud de la UNAM Managua, dio una entrevista, por ejemplo, a un medio importante de comunicación internacional haciendo algunas críticas en relación a el manejo de la pandemia por parte del régimen de Daniel Ortega en este país. Inmediatamente él y todo el tren directivo de ese instituto fueron objetos de destitución. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Quién pierde? ¿Dónde está en estos ejemplos la violación a la libertad académica? Obviamente los académicos de la Academia de las Ciencias Matemáticas en Venezuela individualmente fueron víctimas de algún tipo de violación por las amenazas que sufrieron. En el caso del profesor Orozco y su equipo directivo fueron víctimas de destitución luego, como represalia, luego de haber dado una declaración en relación al tema de su experticia. En el caso de la Academia de las Ciencias Matemáticas, su experticia matemática estadística. En el caso del profesor Miguel Orozco y el tren directivo del Instituto de Salud de la UNAM Managua, la experticia en materia de salud, investigación en materia de salud. Pero fíjense que no solo las víctimas fueron estos académicos que se pronunciaron, que publicaron un informe o que se pronunciaron ante la prensa en relación a los temas de su experticia. La gran perdedora en estos dos casos es la sociedad venezolana o la sociedad nicaragüense, por ejemplo. Son las y los ciudadanos a quienes se les priva de la posibilidad de acceder al conocimiento científico, de expertos además, unos expertos muy calificados, que además en un contexto de pandemia, si los expertos, por ejemplo, no pueden hablar sobre el contenido de sus investigaciones y de su experticia, pues al fin de cuentas la sociedad mundial, no solo la venezolana y la nicaragüense, la sociedad mundial, por ejemplo, pierde. No solo las víctimas fueron estos académicos que se pronunciaron, que publicaron un informe o que se pronunciaron ante la prensa en relación a los temas de su experticia. La gran perdedora en estos dos casos es la sociedad venezolana o la sociedad nicaragüense, por ejemplo. Son las y los ciudadanos a quienes se les priva de la posibilidad de acceder al conocimiento científico,
de expertos, además, unos expertos muy calificados, que además en un contexto de pandemia, si los expertos, por ejemplo, no pueden hablar sobre el contenido de sus investigaciones y de su experticia, pues al fin de cuentas la sociedad mundial, no solo la venezolana y la nicaragüense, investigaciones y de su experticia, pues al fin de cuentas la sociedad mundial, no solo la venezolana y la nicaragüense. La segunda gran idea que quiero decir es que la libertad académica protege a los miembros de la comunidad universitaria dentro y fuera de la universidad. Y aquí queremos desmontar un mito de que la libertad académica solo de alguna manera tiene alcance para la protección de profesores o investigadores universitarios, ¿no? Al estudiantado también cuando participa justamente en ese proceso de producción, diálogo, debate, diseminación, por ejemplo, del conocimiento científico. Aula Abierta, por ejemplo, ha documentado cómo la criminalización de la protesta, por ejemplo, en Latinoamérica ha buscado silenciar, por ejemplo, a miembros de las universidades, estudiantes que han protestado, profesores que han protestado. Pues hay distintos casos documentados: Venezuela, Nicaragua, Cuba, Colombia, etcétera. Si quieren profundizar al respecto, por ejemplo, les recomendaría revisar los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela, en inglés sus siglas FFM, Fact Finding Mission, les suelen recordar. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, quienes intervienen en la producción del conocimiento científico, profesores, estudiantes e investigadores, pueden ser blancos de ataque, y ojo, dentro de la universidad o fuera de la universidad, lo que en inglés se ha llamado el extramural, la protección fuera de la universidad. Esta segunda idea tiene que ver, por ejemplo, con principios como el cuarto, como el quinto, como el octavo, como el noveno. Mientras que en la primera idea que esbocé tiene que ver esto de la libertad académica como derecho humano vinculado a la democracia y al desarrollo con el preámbulo de los principios interamericanos, con el principio 1, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, entre otros. La tercera idea que quiero resumir sobre los principios interamericanos es la relativa a que el principio de autonomía universitaria se concibe en los principios interamericanos en una relación de medio a fin en relación a la libertad académica, siendo el medio la autonomía universitaria, que al fin de cuentas sirve como de muro de contención para resguardar la libertad académica, que es el fin. En Venezuela, la autonomía universitaria tiene raigambre constitucional, artículo 109 que la garantiza. Lamentablemente, hemos documentado desde la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, desde Aula Abierta, también en el caso de la ULA, el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, hemos documentado distintas violaciones sistemáticas, generales, contra la libertad académica y contra la autonomía universitaria, y hemos concluido que lamentablemente en Venezuela se configura una política de Estado contra la autonomía universitaria y contra la libertad académica. El tema de la autonomía universitaria, que tiene niveles, matices, etcétera, puede ser consultado en los principios interamericanos, básicamente en el segundo, que habla de la autonomía de las instituciones académicas, y se relaciona también con el sexto, que habla de la inviolabilidad del espacio académico. Y la cuarta y última idea que quiero tocar sobre los principios interamericanos se refiere a que la libertad académica no es un derecho absoluto, tiene límites. Esos límites fundamentalmente conforme a estándares del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, básicamente se deben respetar el principio, por ejemplo, para limitarlo, de proporcionalidad, necesidad. Ahí se puede hacer una correlación en el sustento jurídico que, por ejemplo, proporciona el artículo 19 del Pacto Internacional de
derechos económicos, sociales y culturales, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y en consecuencia es muy importante ratificar la idea de que la universidad debe ser un espacio inclusivo, seguro y libre, porque es la cuna de la educación, del conocimiento, para formar a los profesionales del mañana, es decir, las y los jueces, las y los médicos, las y los ingenieros, gerentes, etcétera, todas las profesiones, de forma que discursos de odio, de discriminación, la violencia sexual o de género no son bienvenidas en la universidad, no son amparadas por la libertad académica. Fíjense que hay muy pocas universidades en Venezuela que cuentan ya con protocolos contra la violencia de género. La ULA es la primera universidad pública, efectivamente, de Venezuela que los ha aprobado, le siguió la Universidad Central de Venezuela y unos años antes únicamente habían sido aprobados en una universidad privada, la Universidad Católica Andrés Bello. Esto preocupa mucho, porque mientras en el planeta y en América las universidades están justamente organizando para producir sus protocolos contra la violencia, en Venezuela el tema prácticamente ni siquiera se discute. Quiero mencionar sobre este tema los dos casos que llegaron a la Corte Constitucional colombiana sobre Mónica Godoy Ferro, una profesora universitaria en Colombia que luego de defender los derechos de las mujeres, por ejemplo, en la universidad en la que trabaja fue víctima de distintas represalias hasta llegar a la destitución. Ese caso llega a la Corte Constitucional colombiana y la Corte dice que la universidad no puede invocar la autonomía universitaria para perseguir a una profesora que está defendiendo los derechos humanos. Es decir, hay un límite al ejercicio, obviamente, de lo que estamos hablando. Y el segundo caso tiene que ver también con la profesora Mónica Godoy, pero en relación a unas denuncias que se hicieron y se han investigado a través de distintas instancias y órganos en la Universidad Nacional de Colombia, básicamente por violencia de género. No solo las víctimas eran mujeres, sino también estudiantes universitarios. Y bueno, básicamente el caso llega a la Corte Constitucional. Desde Aula Abierta pudimos enviar un amicus curiae a la Corte Constitucional y allí ratifica la idea, la necesidad de que las universidades cuenten con protocolos contra la violencia de género. Y en Colombia, entonces, prácticamente todas las universidades se han tenido que encauzar en este deber fundamentalmente mandado por la Corte Constitucional y reconocido en distintas normativas, aprobado los protocolos contra la violencia, como debe ser en todas las universidades del planeta. El llamado es a que como académicos y académicas insistamos en que toda la universidad venezolana, la pública y la privada, cuente con protocolos contra la violencia. En el caso de los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria, el principio tercero, que habla de la no discriminación, es muy importante que lo revisemos. El principio séptimo, sobre las restricciones y limitaciones a la libertad académica, el principio 15, que habla del diálogo inclusivo en el marco de la educación superior. En general, los principios interamericanos fundamentalmente ratifican que la libertad académica es un derecho humano vinculado a la idea misma de la democracia y el desarrollo, y con los ejemplos que hemos podido dar podemos ir concluyendo sobre este primer punto que lamentablemente si no se respeta la libertad académica y los derechos humanos de las y los universitarios en su interrelación, la libertad académica, con la libertad de asociación, por ejemplo, para que los universitarios puedan asociarse en movimientos estudiantiles, movimientos profesorales, etc., la sociedad pierde. La sociedad pierde cuando a los académicos se les viola la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de pensamiento, la libertad académica. Queda como en una especie de oscurantismo, porque bueno, básicamente el hecho de que el conocimiento científico sea impedido, sea prohibido, sea perseguido, sin duda alguna nos recuerda al hecho histórico
que hace ya unos siglos ocurrió el caso de Galileo Galilei. Y es que si nos vamos inclusive a la Grecia clásica, a Sócrates, por ejemplo, se le condena a beber la cicuta, se le condena justamente en un acto de persecución contra la libertad académica, porque se le tildaba supuestamente de inducir a las juventudes con ideas peligrosas. De manera que es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y ya para finalizar, digamos que la segunda parte, quisiera entonces resumir los retos para la implementación de estos principios interamericanos en materia de libertad académica. Estos retos los hemos podido de alguna manera resumir en base a la visión de contexto que Aula Abierta, a través de su trabajo de monitoreo en Latinoamérica, nos ha podido aportar. Primer reto: el desconocimiento sobre la libertad académica como derecho humano, independiente e interdependiente que se relaciona con otros derechos. Si se desconoce el valor de la libertad académica en su valor consustancial con la democracia y con el desarrollo, se está poniendo obviamente en peligro que ésta pueda implementarse. Ya había dado en la primera referencia los casos, por ejemplo, de violaciones a la libertad académica en el contexto de la pandemia, dejando entonces a la sociedad a oscuras y viendo además cómo se interrelaciona este derecho con otros. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, hacer que los expertos académicos en salud o que los expertos académicos en métodos matemáticos para proyectar posibles casos de COVID en Venezuela, los dos casos que nombré, que no puedan hablar o que se sientan inhibidos por temor a las represalias, significa entonces que se está afectando indirectamente el derecho a la salud pública, por ejemplo. Por eso es que la libertad académica tiene ese valor habilitador, habilita el ejercicio de otros derechos, en este caso el de la salud. Segundo reto que quiero poner sobre la mesa: en contextos autoritarios, las y los universitarios críticos y el conocimiento científico crítico resulta molesto para quienes detentan el poder. En ocasiones no hablamos de contextos autoritarios como tal, pero sí de contextos de restricción del espacio cívico. En estos contextos, sin duda alguna, las y los universitarios son personas que presentan unas vulnerabilidades especiales y por tanto requieren de protección especial. Esta idea es muy importante que la tengamos sobre la mesa, porque ya lo decía en las referencias anteriores, porque está claro, por ejemplo, que en contextos de restricción del espacio cívico o en contextos autoritarios, los defensores de derechos humanos son personas que padecen una vulnerabilidad especial. Los periodistas críticos son personas que padecen una vulnerabilidad especial. Los representantes políticos de partidos opositores también. Lo que es invisible y lo que ha sido invisible es que las y los universitarios críticos también presentan una condición de especial vulnerabilidad, y por eso es tan importante el tema de proveer algún tipo de protección especial y entenderlo, discutirlo, debatirlo. Fíjense cómo cuando la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela elaboró los informes del 2020 y del 2021, determinó que, por ejemplo, una serie de víctimas habían sido parte de grupos de periodistas, grupos de mujeres, partidos políticos, etcétera, pero no visibilizó estos porcentajes de los casos que revisaron, que eran fundamentalmente estudiantes universitarios. ¿Qué es lo que quiero decir? Que a veces, por no decirlo, se vuelve invisible, y esta categoría de personas universitarias, universitarios, bien sean profesores, estudiantes, miembros de las comunidades académicas, es muy importante mantenerlas sobre el tapete.
En el caso del informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela del 2020 y del 2021, fíjese que aun cuando no fueron visibles como universitarios, resulta que fueron víctimas casi del 50% de los casos que ellos estudiaron de detenciones arbitrarias, de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas, de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y a pesar de que en algunos casos casi llegaban al 50% de la totalidad de los casos que la Misión de Determinación de Hechos estudió, no fueron visibilizados como universitarios. Hemos inclusive revisado en el 2017 Espacio Público, una ONG básicamente muy seria, determinó que 338 periodistas fueron víctimas de ataques. 338. Y eso además se dijo, y está muy bien que se diga, en distintos medios. Pero lo que Aula Abierta determinó es que en el mismo periodo 356 universitarios fueron víctimas de ataque. Fíjense, 338 periodistas y todo el planeta lo conoció, mientras que universitarios fueron 356, un número mayor, y todavía sí los órganos internacionales y en general la opinión pública no visibilizaba a las víctimas universitarias. Entonces, hay un gran reto que es entender fundamentalmente la importancia de visibilizar a las y los actores universitarios, porque en contexto de restricción del espacio cívico o contextos autoritarios, estos son personas que padecen de una situación de especial vulnerabilidad. Tercera y penúltima idea de los retos. Hay una falta de reconocimiento normativo de la libertad académica expresamente en la región, en las Américas. Voy a leer parte del informe que produjo Aula Abierta sobre la libertad académica en las Américas el año pasado. De 33 de los 35 Estados miembros de la OEA, dice Aula Abierta, solo uno reconoce expresamente la libertad académica a nivel constitucional, en referencia a Ecuador, y solo 5 la reconocen expresamente a nivel legal. Lo anterior significa que el 97% de los estados estudiados no reconoce expresamente la libertad académica. En relación a la autonomía universitaria, cuenta con mayor reconocimiento. De los 33 estados analizados, 16 la reconocen expresamente a nivel constitucional y 18 a nivel legal. Volvemos acá con el tema. Hay desafíos pendientes. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace unos años decidió el caso Urrutia-Labros contra Chile, por ejemplo, y en este caso, que básicamente lo resumo, la violación se da contra un juez, este juez Urrutia, porque él, en el marco de un programa de formación que le dictaban al Poder Judicial, presentó un trabajo de investigación, y el trabajo de investigación fue pues tan polémico que fue la causa justamente de una serie de represalias contra el juez Urrutia. Fíjense que aquí estamos hablando de presentar un trabajo de investigación, y las represalias vinieron justo por la publicación, por la presentación de este trabajo de investigación que es conocimiento científico. Ahí había una clarísima violación a la libertad académica. Sin embargo, el caso llega al sistema interamericano y finalmente a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana declaró la violación, entre otros, de la libertad de expresión, entre otros derechos, pero no habló de la libertad académica. Entonces, también fundamentalmente debemos tratar de pensar cómo hacer litigio estratégico en materia, por ejemplo, de libertad académica para que puedan ser visibles sus violaciones. Y para terminar, el cuarto reto, la situación de gravísimas violaciones a la libertad académica en la región. Hay indicadores estructurales muy graves. Me refiero, por ejemplo, a legislación restrictiva en materia de libertad académica. Por ejemplo, en el caso venezolano, los planes de la patria, que de alguna manera condicionan la actividad universitaria al ejercicio o al cumplimiento de un proyecto ideológico, el socialista, obviamente son muy preocupantes. En Cuba hay normas similares, en Nicaragua hay normas
similares, pero también una serie de patrones y prácticas de violación a la libertad académica con intervenciones arbitrarias contra la autonomía universitaria, por ejemplo, de parte del Poder Judicial, de parte del Poder Ejecutivo, de parte de otros poderes, intervención de elecciones, de autoridades estudiantiles, prácticas de adoctrinamiento y represalias contra académicos. Estoy hablando de situaciones que ocurren en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, que han ocurrido en otros contextos, asfixia presupuestaria, criminalización de la protesta. Y ojo, no estoy hablando de situaciones que ocurren en países que levantan determinada ideología política, no, sino que hablamos de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, el gobierno de Bolsonaro, cuando entró en Brasil, empezó a realizar fundamentalmente violaciones gravísimas contra la libertad académica y era un gobierno de derecha. Milei entró a Argentina igualmente realizando una serie de acciones muy preocupantes en materia de violación a la libertad académica. Inclusive en Colombia, la criminalización de la protesta, en Chile, en Centroamérica, en Bolivia, en otros contextos, y bueno, obviamente los casos más graves, Venezuela, Nicaragua y Cuba, que fundamentalmente en estos casos podemos hablar de una política de Estado contra la libertad académica y contra la autonomía universitaria. El caso venezolano con la ficha presupuestaria, que además no es el único, porque en el continente hay ficha presupuestaria en general, en algunos países. Preocupa, sin embargo, el caso venezolano con universidades que en algunos años han tenido como presupuesto el 1% de lo requerido, teniendo un déficit de más inclusive del 99%. Obviamente estos porcentajes varían dependiendo del año, de la universidad, de los contextos. Con esto termino entonces esta brevísima presentación, invitándoles a tratar de poner la lupa sobre el tema de la libertad académica en Venezuela, pero también en Latinoamérica. Nos ponemos a la orden desde la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, que tenemos trabajo al respecto. El Observatorio de la ULA ha hecho un trabajo genial también al respecto, y desde Aula Abierta. Quiero cerrar ratificando la idea de que sin universidades no hay democracia ni desarrollo posible. La libertad académica es el corazón de los derechos humanos de las y los universitarios, que se relaciona con otros derechos. Los académicos, las académicas, estamos en unas luchas por conquistar el reconocimiento de nuestros derechos, por hacer que se respeten. Son unas luchas históricas, como el movimiento de mujeres en siglos atrás inclusive inició, el movimiento indígena, la causa LGTBI, de manera que les quiero invitar también a ser defensores y defensoras de derechos humanos en materia de derechos de las y los universitarios. Muchísimas gracias. Bueno, debo decir que fue maravillosa la explicación del profesor David Gómez Gamboa. De manera teórica, el derecho quedó muy bien expuesto, muy bien desarrollado, un poco también con el tema de la situación de las universidades públicas del país, un poco también adicional con el tema de las universidades privadas, que se encuentran dando la lucha un poco mejor que nosotros, obviamente sabemos por qué, pero lo importante es no desmayar y continuar en la procura porque la libertad académica se mantenga, porque es un espacio de debate importantísimo para eh, desarrollar otros derechos. Es lo que llamamos un derecho instrumental, un derecho de derechos, que nos permite, por supuesto, disfrutar, gozar y ejercitar a su vez otros derechos de igual importancia que se encuentran previstos, tanto en la Constitución como en el Tratado Internacional. Eh, Quiero decirles, para hacerle también publicidad al aula abierta, con el portal web que tienen, pueden encontrar diferentes publicaciones, videoconferencias de suma importancia. Próximamente se va a ver una nueva del profesor David Gómez Gamboa. No puedo mencionar al respecto por qué, ni porque por supuesto no pudo estar presente el día de hoy de manera online, pero fue repentino, fue por 2 semanas, 2 semanas para acá, y el compromiso de Amalvi tiene que cumplirlo. Este, Ahora, por supuesto, voy a pasar entonces a hacer la presentación de la segunda panelista.